Hora clave. Información contrastada. 7:07 a.m, momento de tomar contacto con la ciudad de Quito. Nos acompaña ya el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Bienvenido, ministro, a este espacio informativo de la W. Muy buenos días. Hola Rubén, buenos días. Gracias a usted más bien por la invitación y permitirme dirigirme a los ciudadanos de Cuenca, de la SUA y de la región. Ministro, esta entrevista tiene como finalidad conocer qué está haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social cuando nos aproximamos ya a festividades en las cuales normalmente hemos visto que año tras año la mendicidad empieza a acrecentarse en las urbes de las ciudades más grandes del país. ¿Qué está haciendo el Ministerio como prevención de la mendicidad y el trabajo infantil, que son dos factores que tiene directamente que meter la mano el gobierno nacional para ver cómo se puede controlar el mismo y que no sean explotados los niños en el tema de la mendicidad en el país? Muy buenos, bienvenido. Bueno, así es Rubén. Mire, hay varios factores alrededor de este tema de mendicidad, de trabajo infantil, pero factores que son de carácter estructural y llamémosle coyuntural. Lo estructural sin duda responde a un tema pandémico, pospandémico, a una situación de una oleada migratoria que todos lo conocemos. Más de 6.5 millones de hermanos venezolanos están en América Latina. Es indudable que además, como cifra oficial, casi 600.000 estarían en nuestro país, muchos de ellos en situación de calle, de mendicidad, de trabajo infantil también, lo cual acrecenta el número de personas que estén en calle justamente a través de esta realidad. Tercero, pero por supuesto, una situación de mala práctica política en los últimos dos gobiernos que generaron el acrecentamiento de la pobreza extrema. Ahora bien, hablemos de datos, Rubén. La pobreza logra una disminución en nuestro gobierno de 32% a 25% y del 14.7% al 10.7% según datos del INEC, y avalados adicionalmente con el pronunciamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que manifiesta que seríamos uno de los 3 países con mayor reducción de la pobreza, ubicándonos a diciembre de este año con una proyección a 9.7, lo cual estamos lógicamente dentro de los rangos de un crecimiento económico y a la vez de la reducción de la pobreza. Eso ha permitido, Rubén, y con esto concluyo datos para entrar en lo de fondo, pero es importante que la ciudadanía conozca, en mayo de 2021, nosotros recibimos un país con un trabajo infantil en calle de una tasa del 10.4%. Eso significaba aproximadamente 340.000 niños y niñas en la calle en condiciones de trabajo infantil. Hoy tenemos una reducción porcentual muy significativa. A octubre de este año tenemos una tasa de 7.2% y lógicamente una reducción a 267.000 niños y niñas. Cuando hablamos de valores absolutos no es poco, pues sin duda, Rubén, tener todavía 267.000 niños y niñas en trabajo infantil en el Ecuador es duro, pero ha habido una reducción que es significativa, es decir, vamos por buen camino. Ahora, coyunturalmente los meses de noviembre y diciembre tienden a crecer, eso es cierto, tienden a generar un crecimiento producto de la realidad que se vive motivo de las Navidades, en donde no solamente padres y madres que pueden tener un acto de irresponsabilidad para con sus hijos, sino también la construcción de micromafias, de mafias, que a través de estas ciudades expulsoras de trabajo infantil, sobre todo en la Sierra Centro, en hermana provincia del Cañar, y además se volcan a las ciudades que les llamamos receptoras, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, que son las 5 ciudades donde mayor prevalecencia de trabajo infantil se ve en estas épocas. Debemos realizar un programa que se denomina Solidaridad sin Mendicidad, Rubén. Esto busca efectivamente que seamos solidarios, pero tratemos de evitar esa mendicidad. ¿Y por qué razón? Porque a veces con ese esfuerzo, esa solidaridad que hacemos extendiendo desde nuestros vehículos la mano para entregar $1 o algo más a los niños y niñas en las calles, les hacemos un daño. Y digo porque detrás de ellos, en estas épocas, en su mayor cantidad, existen padres irresponsables,
y existen también micromafias que usan y abusan de los niños en ese sentido. Por eso lo importante es que la ciudadanía, ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden, Rubén, para que esto se pueda derivar, informar a través de los balcones de servicio, a través de carpas que estamos instalando en los diferentes centros comerciales del país, de tal forma que hagamos un acto responsable en estas épocas y si queremos ser solidarios, lo hagamos de manera institucionalizada para que justamente logremos cumplir el objetivo como tal, que es reducir el trabajo infantil de los niños y niñas en el Ecuador. Como usted lo denomina, Esteban, esto de solidaridad sin mendicidad. Operativamente, la una parte va desde el punto de vista, como usted lo menciona, de llamar la atención a los ciudadanos para cambiar nuestro método, que no ofrezcamos ni demos, porque esto lo que hace es acrecentar la mendicidad, no solamente en Cuenca, sino en el resto del país. ¿Cómo o qué trabajo está haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social ya en las calles? Porque si usted ve en la ciudad de Cuenca, hay una ola de mendicidad bastante grande y usted acaba de mencionar, y lo hizo en su introducción de manera frontal, el tema de muchos migrantes venezolanos que están en las calles de la ciudad de Cuenca, apostados en varios lugares y una cantidad enorme. ¿Cómo tratar de reinsertar socialmente a toda esta gente que está en las calles de la ciudad? A ver, varias cosas, Rubén, a través de su reflexión. La primera, que nosotros debemos entender, como lo dice el presidente de la República, Guillermo Lasso, nuestra responsabilidad en materia de política pública ya no puede estar solamente enfocado en los casi 18 millones de ecuatorianos. Sabremos ahora el resultado del censo en las próximas semanas. Tenemos que enfocarnos en esos más de 18 millones y medio de personas que interactuamos en una sociedad. Aquellas personas migrantes, sean estas hermanas o hermanos venezolanos y sean estos de otros países de América Latina o del mundo, así como nosotros reclamamos que exista la atención para nuestros hermanos ecuatorianos en otras latitudes del mundo, que también nosotros debemos dar ese tipo de responsabilidad, porque los migrantes demandan salud, educación, bienestar social, seguridad, protección. Por lo tanto, hay que tener una conciencia clara que la política pública va enfocada en ese contexto. Eso como tema uno. Como tema número dos, Rubén, nosotros invertimos en este momento a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que me honro en presidir y representar a mi ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay, en este desafío de servir al país y tener un grado de representatividad en el gobierno del presidente Lasso como su ministro. Y decía, ahí tenemos una inversión de casi 13 millones de dólares, 12 millones de 870 mil aproximadamente, y damos cobertura a 11.960 niños y niñas que están en el programa ETI, Erradicación del Trabajo Infantil, y además 2.400 personas más que están en el programa de mendicidad, erradicación de la mendicidad. Estos dos programas, si bien es cierto, sumando los dos, tenemos aproximadamente 14.500 personas, que eso multiplicado por un núcleo familiar, estamos dando una atención considerable. Pero no termina el problema. Usted bien me dirá, pero Esteban, usted me dijo hace un momento 267.000 personas en las calles. Sí, efectivamente, porque creo que hacemos un esfuerzo de carácter de protección, un abrazo social que generamos a través de este programa en el cual hemos ampliado. Nosotros recibimos con un programa con casi 4.300 niños y niñas en el programa. Hoy tenemos 11.960 por la apertura y el crecimiento presupuestario para política social en nuestro gobierno, presidido por el presidente Lasso. Ahora bien, Rubén, es cierto que nos falta mucho, pero aunque quintupliquemos el presupuesto del ministerio, no vamos a dar la cobertura. Por ello, es fundamental de que vayamos a lo estructural como tal, generar empleo. A la fecha hemos logrado la creación de 508.000 nuevos empleos adecuados, lo cual va encaminado hacia el cumplimiento de nuestro compromiso de campaña de crear 2 millones de empleos en nuestro periodo. Obviamente, estamos ya aprendiendo el motor, ya se prendió el motor de la economía, existe un crecimiento en las ventas comparados con el año prepandémico, es decir, el año 2019, de casi 15.000 millones de dólares en el mismo periodo de enero-octubre del 2019 a enero-octubre del 2022 de nuestro gobierno. Es decir, la economía se prendió.
Y eso, Rubén, concomitantemente genera empleo. Y en el momento en que usted genera un empleo adecuado, aquel padre de familia, aquella madre de familia que tiene un empleo adecuado, logra disminuir indudablemente los grandes males que le aquejan: desnutrición crónica infantil, mendicidad, trabajo infantil, migración, inseguridad. Es decir, logramos complementar. Y ahí podríamos ir cubriendo a la gran mayoría de personas que, aunque hoy por hoy damos un abrazo social a este grupo de personas, es indudable que nos falta mucho todavía y en ese camino estamos. Pero ¿cómo lo actuamos? No es un tema tan sencillo, Rubén. A veces la gente, y créame, el otro día con un distinguido colega suyo de la provincia de Manabí me decía, pero ministro, solo es cuestión de llegar, de abordar a la gente y llevársela, porque no podemos permitir. Dije, no es tan cierto. Primero, usted, una persona que esté en situación de calle, ejemplaricemos en nuestra hermosa ciudad de Cuenca, que esté en los bajos o en el pasaje del Parque Calderón, al lado de la catedral, ¿no? Que esté ahí. Usted no puede, como gobierno, ni el municipio de Cuenca, llevarlo a la fuerza, porque usted estaría violando en ese momento la libre movilidad, que es un derecho constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Así como en ese caso, en el tema del trabajo infantil, se hace primero una observancia, que no es poca cosa. Tenemos desplegados a miles de personal en este contexto, con la participación de 22 instituciones públicas, en las cuales está la Asociación de Municipalidades del Ecuador, 8 organismos no gubernamentales. Es decir, es un gran espectro de servicio público en el cual se genera primero una observancia, una valoración de lo que está pasando con ese niño o niña que está en trabajo infantil, porque podríamos observar ahí que puede tratarse de mafias, de micromafias que usan a los niños. Por lo tanto ahí interviene inmediatamente la Fiscalía General del Estado, la policía, la DINAPEN, etcétera. Luego entramos en un proceso de abordaje, de sensibilización, ¿no? De valoración, y luego finalmente logramos que se inserten en el programa que le mencionaba, ETI, Erradicación de Trabajo Infantil, y el programa de erradicación de mendicidad. Es decir, logramos a través de eso, hoy tenemos las 14.500 personas que le mencioné trabajando en esto para recuperar sus derechos sociales, sus derechos de salud, sus derechos educativos. Así funciona el programa como tal. Pero también, mi querido Rubén, nos anticipamos. Durante todo este mes de noviembre hemos actuado con una acción de contención, de prevención, en 20 ciudades del país, porque tenemos identificado de dónde son eminentemente expulsoras de niños y niñas para el trabajo infantil. Y ahí vamos con actividades, con carpas, con actividades lúdicas, educativas, de sensibilización, de contención, que nos permite efectivamente reducir el número consistentemente que pasan los niños en estas épocas, aunque no puedo desconocer que al final del día se incrementarán también, pero aspiramos que muchísimo menos, acorde a los tasas de trabajo infantil que le había mencionado en el inicio de la entrevista. Ministro, ¿en qué consiste el programa Vivo Joven que está impulsando el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Bueno, esta es una de las mayores satisfacciones que hemos tenido, Rubén. Con el presidente nos habíamos planteado en construir un programa que incorpore a los jóvenes de todo el Ecuador en lo que ambiciosamente denominamos el mayor y más grande voluntariado de la historia del país. Mire, Rubén, nosotros habíamos identificado un grave problema en el Ecuador, que es la desnutrición crónica infantil, pero también identificamos las debilidades institucionales, públicas y hasta financieras. Pero es obvio que vamos a requerir el apoyo de mucha gente. Ya le hago una reflexión conjunta, Rubén, apelando un poco a la informalidad de la entrevista. Cuando estamos jóvenes todavía, usted y yo, porque todavía algo podemos, pero éramos en aquel entonces jóvenes de 18, 20, 22 años, hace mucho tiempo quizá. Mire, teníamos o no ilusión de apoyar y de ser solidarios, de ser voluntarios. Y a veces esas ilusiones nos hacía soñar en estar en África, ayudando a aquel niño que tiene desnutrición y ayudándole con un poco de agua. Téngalo por seguro que quienes nos ven y nos escuchan estarán reflexionando a sí mismos y diciendo, sí, es cierto, yo he tenido esa ilusión de estar. ¿Qué busca el programa Vivo Joven? Decirle a este joven ecuatoriano, cuencano, azuayo, de Santa Isabel, de Chordelec, de Gualaceo, de Paute, ¿no? De decirle a la gente de Pucará, de Ponce Enríquez, de Nabón, de Oña, decirle, no te vayas a África,
ven aquí cerquita, ven a Chimbo, aquí en la provincia de Chimborazo, de Bolívar, perdón. Ven a Guano, a la provincia de Chimborazo, o en la misma provincia nuestra, Chaucha, al Carmen de Pijilí, y vamos a ayudar a los niños que ahí están desnutridos. Y esto es haber logrado, entonces lanzamos el programa el día sábado pasado en la ciudad de Guayaquil, con la participación de casi 1,000 jóvenes, y hoy en día están incorporados 4,300 jóvenes que están con objetivos puntuales, que son reconstruir la casa de aquel adulto mayor que la época invernal arañó, que es llevar actividades agrícolas en otro sector rural de las diferentes provincias y cantones del país. Es decir, buscamos que 43,000 jóvenes al final de nuestro periodo, hoy 4,300 en el arranque, ¿no?, tengan esa capacidad de incorporarse a este gran programa y ser solidarios con el Ecuador. Esto además busca, Rubén, que se genere una rectoría sobre el voluntariado. Usted y yo sabemos también que a veces ese ímpetu solidario del que hablamos en la primera parte de la entrevista del ecuatoriano es sólido. En el Azuayo es sólido. Y a veces esa solidez nos hace que seamos impetuosos y nos vamos con unas colchas para donar a un gerontológico en cualquier lugar de la provincia del Azuay. Y resulta que a ese mismo lugar llegan 10 más solidarios más, con 10 colchas más, cuando existen gerontológicos que están abandonados, no necesariamente en la provincia del Azuay, en otro lado. También busca este programa generar rectoría del voluntariado. No obligar, cuidado, porque el voluntariado no se obliga, pero sí generar una rectoría y decirle a aquella persona que quiere donar y decir, ok, dónelo, pero dónelo en este sector. Mire, el tema de los adultos mayores están bien atendidos, vamos hacia los niños con discapacidad. O mire, los niños con discapacidad y los adultos mayores están atendidos, vámonos hacia los señores que están en pobreza extrema, los núcleos familiares. Ese es el programa Vivo Joven, generar y rectorear el voluntariado, reitero, más grande de la historia del país. Y ojalá que vamos en buen camino y esto se cumpla al terminar nuestro gobierno. Esperemos de que estas metas que se han propuesto dentro del gobierno se puedan cumplir, Esteban, y que, como usted decía, un punto importante, hay que trabajar y fortalecer enormemente para la creación de nuevos puestos de trabajo, que eso es lo que se necesita mucho en el país, y con esto también procurar con política pública bajar los índices de pobreza. Como usted dice, el gobierno ha dado en estos meses de gobierno cifras que han ido y han tendido a la baja. Esperemos de que esto continúe de esta forma y el comportamiento sea igual. Así es, Rubén, a pesar de las dificultades políticas y sociales. Mire usted el accionar de la Asamblea Nacional ayer, arrogándose funciones para tomar en consideración normas sobre impuestos, sobre cargas impositivas, que son completamente ilegales. El único, yo fui asambleísta, y usted lo conoce, representé a mi provincia de la Azuay, es imposible que se pueda legislar sobre tema de impuestos. El único facultado constitucionalmente para derogar o para poner y proponer impuestos es el presidente de la República. Vea usted, a pesar de eso, para poder contener el desarrollo del país levantando una ley ilegal, obviamente seguimos creando empleo. O a pesar de 18 días de paralización, con todo y ello, 508,000 nuevos empleos adecuados y vamos a continuar en este camino, más allá de las malas pretensiones de ciertos sectores políticos y sociales del país. Ministro, le agradezco por haber estado en este espacio informativo de la W. Buenos días. Un abrazo y buenos días también. Gracias al ministro Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, hablando sobre dos puntos que hemos abordado: la prevención de la mendicidad y el trabajo infantil, y el programa Vivo Joven, que fue lanzado hace muy pocos días aquí en el país y que pretende de que los jóvenes que van desde los 18 años hasta los 29 años procuren hacer programas de solidaridad dentro de nuestro territorio ecuatoriano. 7 de la mañana con 26 minutos. Momento de una nueva pausa aquí en la hora clave. Inicio de espacio publicitario. ¿Quieres alquilar una cancha sintética de fútbol?